La noche del 13 de enero de 2008, Huelva se teñía de un manto de incertidumbre y desesperación. Una niña de 5 años, Mariluz Cortés, desaparecía mientras jugaba cerca de su hogar. Lo que inicialmente se pensó como un extravío fortuito, se transformó en la pesadilla que España entera viviría con el corazón en un puño. La imagen de su rostro inocente se replicó en cada rincón del país, alimentando una búsqueda frenética y un temor creciente. No sabíamos entonces que detrás de esa desaparición se escondía una verdad mucho más oscura y cruel. La obra de un depredador que, amparado por un error burocrático, había sido liberado a la calle. La historia de Mariluz es la crónica de una falla sistémica, un grito de impotencia que resonó en cada hogar y forzó a la sociedad a mirarse al espejo. En este documental reviviremos cada instante de esta tragedia, desde la angustia inicial hasta las devastadoras revelaciones, analizando las causas y consecuencias de un caso que marcó a fuego la memoria colectiva española y propició cambios legislativos profundos. La provincia de Huelva, en Andalucía, es conocida por su riqueza natural y su ritmo de vida apacible. Sin embargo, la tranquilidad de aquella Navidad de 2007 y el inicio del año 2008 se vieron abruptamente truncados. Mariluz Cortés era una niña de 5 años, con una vida por delante, llena de ilusiones y juegos infantiles. Vivía en el barrio de El Polvorín, una zona familiar y con buena convivencia, donde su desaparición repentina causó un shock inmediato. La noticia de la desaparición de Mariluz corrió como la pólvora. Las primeras horas fueron de una intensa búsqueda. Familiares, amigos, vecinos y la Policía Nacional y la Guardia Civil se volcaron en rastrear cada rincón de la ciudad y sus alrededores. Las imágenes de Mariluz, con su sonrisa y sus ojos curiosos, se imprimieron en la mente de todos, alimentando una esperanza que se iba diluyendo con el paso de las horas. Pero lo que la ciudadanía desconocía era la sombra que planeaba sobre la desaparición de Mariluz. El autor confeso del secuestro y asesinato sería Santiago del Valle, un hombre con un largo historial de delitos sexuales contra menores. Su figura era la de un delincuente peligroso, cuya presencia en libertad era una amenaza latente. La liberación de Del Valle, meses antes de la desaparición de Mariluz, se debió a un error administrativo. Una cadena de fallos en la comunicación entre distintas instancias judiciales y penitenciarias provocó que se le concediera la libertad condicional sin que se tuvieran en cuenta los informes que desaconsejaban su salida. Este hecho, que saldría a la luz posteriormente, se convirtió en el epicentro de la indignación y el debate público. La figura de Santiago del Valle no era ajena a la justicia. Sin embargo, el sistema había fallado estrepitosamente al no mantenerlo tras las rejas. Los antecedentes penales de Del Valle, que incluían condenas por agresión sexual, deberían haber sido un impedimento insalvable para su liberación. La sociedad se preguntaba cómo era posible que un individuo con ese perfil pudiera volver a las calles, especialmente cuando existían informes que alertaban de su peligrosidad. Este contexto de una búsqueda desesperada se entremezclaba con la revelación progresiva de un historial delictivo que prometía un desenlace trágico. Los hechos. La tarde del 13 de enero de 2008, la rutina en el barrio de El Polvorín se vio rota. Mariluz Cortés jugaba en la calle, en un momento de ocio familiar, cerca de su domicilio. Un instante, un descuido mínimo, y la niña desapareció. Los gritos de desesperación de sus padres, al darse cuenta de su ausencia, alertaron a todo el vecindario. Comenzó entonces una carrera contra el tiempo, una búsqueda febril que movilizó a miles de personas. Las primeras horas fueron de una esperanza incipiente, de creer que se trataba de un juego, de un despiste. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y no había rastro de la pequeña, la inquietud se transformó en pánico. La policía activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y la magnitud del caso se hizo evidente. La imagen de Mariluz, sonriente y con un lazo en el pelo, se convirtió en el símbolo de una angustia colectiva. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia y la conmoción se extendió por toda España. Las calles de Huelva se llenaron de carteles con su rostro y las vigilias se multiplicaron,
alimentando una llama de esperanza que se resistía a apagarse. Mientras tanto, en la oscuridad de la investigación, se perfilaba una figura siniestra. Santiago del Valle, el sospechoso principal, había sido liberado de prisión, tan solo unos meses antes, el 20 de octubre de 2007. Esta circunstancia, que se revelaría como un error garrafal del sistema judicial, añadía una capa de horror y rabia a la tragedia. Del Valle, con un historial delictivo que incluía condenas por delitos sexuales contra menores, gozaba de libertad cuando, presuntamente, secuestró a Mariluz. La crueldad del acto se vio magnificada por la negligencia que permitió que este hombre estuviera suelto. El secuestro de Mariluz no fue un hecho casual. La investigación apuntaba a que Del Valle la había abordado mientras jugaba, aprovechando un momento de distracción. La niña fue trasladada a un lugar desconocido, donde se cree que sufrió un brutal desenlace. Los días que siguieron a la desaparición de Mariluz fueron un tormento para su familia y para toda la sociedad. La esperanza se menguaba con cada hora que pasaba sin noticias. La tensión era palpable en Huelva y la presión sobre las fuerzas de seguridad para encontrar a la niña era inmensa. La investigación, aunque discreta al principio para no entorpecer la búsqueda, se centraba en encontrar indicios que llevaran hasta el secuestrador. Finalmente, el 28 de enero de 2008, 10 días después de su desaparición, el cuerpo sin vida de Mariluz Cortés fue hallado en un paraje rural cercano a Huelva. La noticia conmocionó al país de una manera devastadora. La alegría de la posible aparición con vida se desvaneció, dando paso a un dolor profundo y a una rabia contenida. El hallazgo del cuerpo confirmó los peores temores, y la búsqueda se transformó en una investigación criminal exhaustiva. El autor confeso del crimen, Santiago del Valle, fue detenido poco después, y su confesión brutalizó aún más a una sociedad ya devastada. El horror de los hechos, sumado a la negligencia judicial que había permitido su liberación, generó una indignación social sin precedentes. La historia de Mariluz Cortés dejó de ser una noticia local para convertirse en un símbolo de la fragilidad de la justicia y de la necesidad urgente de proteger a nuestros niños. La investigación. Tras el hallazgo del cuerpo de Mariluz Cortés, la investigación entró en una fase crucial. La prioridad era recabar todas las pruebas posibles para asegurar que el culpable no quedara impune. La escena del crimen, un paraje rural, se convirtió en un escenario minucioso de trabajo para los investigadores. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era analizado con lupa. Se buscaban vestigios biológicos, huellas, cualquier indicio que pudiera vincular a un sospechoso con el lugar y con la víctima. La autopsia del cuerpo de Mariluz fue un paso fundamental para determinar las causas y el momento de su muerte, arrojando luz sobre la brutalidad del ataque. Paralelamente, la detención de Santiago del Valle se produjo pocos días después del hallazgo del cuerpo. La presión policial y la acumulación de indicios en su contra propiciaron su arresto. La confesión de Del Valle, aunque devastadora, aportó datos cruciales para cerrar el círculo. Sin embargo, la investigación no se detuvo ahí. Era vital corroborar cada extremo de su relato y asegurar que no hubiera cómplices, además de desentrañar las circunstancias exactas de su liberación previa. La figura de Santiago del Valle ya era conocida por la justicia. Sus antecedentes penales, que incluían condenas por delitos de naturaleza sexual contra menores, obraban en los archivos judiciales. La clave de la investigación, y lo que generó mayor indignación, residía en cómo este individuo había logrado salir de prisión meses antes del secuestro. Se inició una investigación paralela y exhaustiva para determinar las responsabilidades. Se revisaron expedientes, se entrevistaron a funcionarios judiciales, personal de prisiones y a todos aquellos involucrados en el proceso de concesión de su libertad condicional. El error judicial, un cúmulo de fallos administrativos y de comunicación entre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia Provincial de Huelva, salió a la luz. La Audiencia Provincial de Huelva no había recibido la notificación completa de la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria sobre la suspensión de la ejecución de la pena. Esto impidió que se valorara adecuadamente el riesgo de reincidencia y, consecuentemente, se le concediera la libertad. La investigación reveló una cadena de inoperancia y negligencia que, en última instancia, tuvo consecuencias fatales. Las fuerzas de seguridad,
A pesar del dolor y la conmoción, trabajaron con una determinación implacable para reunir un expediente sólido que permitiera juzgar y condenar a Santiago del Valle con todo el peso de la ley. La reconstrucción de los hechos, desde el momento de la desaparición de Mariluz hasta el hallazgo de su cuerpo, fue un proceso minucioso. Se analizaron grabaciones de cámaras de seguridad, se tomaron declaraciones a testigos y se rastrearon los movimientos de Del Valle en los días previos y posteriores al crimen. El objetivo era demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable y, al mismo tiempo, poner de manifiesto las deficiencias del sistema que habían permitido que esta tragedia ocurriera. La investigación del caso Mariluz Cortés se convirtió en un espejo de las fallas del sistema judicial, y los hallazgos de esta investigación fueron cruciales para las reformas posteriores. El juicio y la sentencia. El juicio contra Santiago del Valle por el secuestro y asesinato de Mariluz Cortés se convirtió en un evento de alcance nacional. La expectativa era máxima, tanto por la gravedad de los crímenes como por la indignación social que generaba la figura del acusado y el error judicial que lo había liberado. La sala del tribunal se llenó de familiares de la víctima, representantes de asociaciones de protección a la infancia, periodistas y ciudadanos conmocionados. El juicio se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad y la tensión era palpable en cada sesión. Santiago del Valle, visiblemente impasible en ocasiones, se enfrentó a las acusaciones. La Fiscalía y la acusación particular solicitaron las penas más severas posibles, basándose en la brutalidad del crimen y en la condición de reincidente del acusado. Durante el proceso, se presentaron pruebas contundentes, el testimonio de los forenses sobre la autopsia, las pruebas periciales y las propias declaraciones de Del Valle, que acabaron por incriminarlo de forma rotunda. Se detallaron los momentos del secuestro, el traslado de la niña y las circunstancias de su muerte, generando un profundo pesar y repulsa en la sala. La defensa de Santiago del Valle intentó en algunas ocasiones atenuar su responsabilidad, alegando circunstancias o cuestionando algunas pruebas, pero la contundencia de los indicios y testimonios jugaron en su contra. El papel de la familia de Mariluz Cortés fue fundamental. Su dolor, pero también su entereza, fueron admirados por toda la sociedad. A través de su acusación particular, buscaron justicia por su hija y que este tipo de tragedias no volvieran a repetirse. La sentencia, dictada el 24 de noviembre de 2008, fue condenatoria. Santiago del Valle fue declarado culpable del asesinato con alevosía de Mariluz Cortés y de un delito de agresión sexual. Se le impuso la pena de prisión permanente revisable, la máxima condena prevista en el ordenamiento jurídico español hasta ese momento. Esta sentencia supuso un alivio para la familia y para la sociedad, aunque no podía devolver la vida a la pequeña Mariluz. El fallo judicial, además de castigar al culpable, puso el foco en las deficiencias del sistema que permitieron su liberación. La sentencia resonó como un llamado a la acción, exigiendo reformas para evitar que errores similares volvieran a ocurrir. El juicio y la condena de Santiago del Valle sentaron un precedente y se convirtieron en un punto de inflexión en la forma en que España abordaba los delitos contra menores y la gestión de los reclusos. El caso Mariluz Cortés trascendió las noticias para convertirse en un símbolo de la fragilidad de la justicia y de la vulnerabilidad infantil. La conmoción que generó su secuestro y asesinato, unida a la revelación del error judicial que permitió la liberación del autor confeso, Santiago del Valle, sacudió los cimientos de la sociedad española. La indignación era palpable en cada rincón del país. Las calles de Huelva y de otras ciudades se llenaron de manifestaciones exigiendo justicia y, sobre todo, cambios. Se alzaron voces reclamando mayor protección para los menores, un endurecimiento de las penas para los delincuentes sexuales y una reforma profunda del sistema judicial y penitenciario para evitar que semejantes fallos volvieran a ocurrir. El impacto social de este caso fue inmenso. La figura de Mariluz se convirtió en un emblema de la inocencia truncada, y su memoria sirvió de motor para un movimiento ciudadano que clamaba por una justicia más eficaz y una sociedad más segura. El clamor popular y la presión social se tradujeron en acciones políticas. El gobierno español, ante la magnitud del sentimiento público, impulsó una serie de reformas legislativas.
La más destacada fue la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Esta ley introdujo la prisión permanente revisable para los delitos más graves, incluyendo el asesinato con especial crueldad o la agresión sexual a menores, como una forma de respuesta a la alarma social generada por casos como el de Mariluz. Además, se endurecieron los requisitos para la concesión de la libertad condicional y se mejoraron los protocolos de comunicación entre los distintos órganos judiciales y penitenciarios para evitar, en la medida de lo posible, la repetición de errores administrativos. El caso Mariluz Cortés, a pesar de la tragedia que representa, también sirvió para poner de manifiesto la fortaleza y la unidad de la sociedad civil ante la injusticia. Las familias de las víctimas, las asociaciones de protección a la infancia y los ciudadanos en general se unieron en un frente común para exigir responsabilidades y mejoras. La memoria de Mariluz Cortés perdura no solo como un recordatorio del dolor, sino también como un impulso para seguir trabajando por un sistema judicial más justo, más seguro y más protector de nuestros niños. Este caso nos enseñó, de la manera más cruel, que la justicia debe ser implacable con quienes atentan contra los más vulnerables y que la vigilancia y la eficiencia del sistema son pilares fundamentales para la seguridad de todos. La historia de Mariluz es un legado de lucha por la verdad y por la protección de la inocencia, un legado que no debemos olvidar jamás.